Hay lugares en la Tierra donde, en el momento en que pones un pie, aceptas entrar en un juego en el que la tasa de supervivencia se estima solo en un 10-15%. Allí, basta con que el viento cambie de dirección, que una botella de oxígeno se agote unos minutos antes de lo previsto, que un paso se desvíe apenas de la cuerda fija, para convertir un sueño de conquista en un cadáver congelado que queda allí para siempre. Aún así, cada año miles de personas de todo el mundo pagan grandes sumas, firman documentos de exención de responsabilidad y hacen cola para tener su turno de entrar en esa zona de muerte, con un único objetivo: permanecer unos pocos minutos en la cumbre más alta del planeta. Según las estadísticas más recientes sobre alpinismo, más de 300 personas han muerto en el Everest. Y la mayoría de esos cuerpos nunca han sido bajados. Quedan atrapados por el hielo en las laderas, enganchados a las cuerdas, tendidos al borde de la ruta, convirtiéndose en puntos de referencia silenciosos para las expediciones posteriores. Pasando esa chaqueta roja empieza la pendiente. Después de ese cuerpo tumbado de lado, el campamento está cerca. El coste de recuperar un cadáver puede llegar a decenas o incluso cientos de miles de dólares, mientras que cada persona que participa en el rescate debe aceptar el riesgo de convertirse en el siguiente cadáver. A más de 8.000 metros, donde el oxígeno es tan escaso que el cerebro empieza a desconectar funciones, la pregunta: ¿se puede rescatar? Cerrar comillas se deforma con frecuencia en ¿quién se va a quedar aquí? Cerrar comillas. Visto desde lejos, el Everest parece una pirámide gigantesca de hielo y nieve. Pero en la realidad, las rutas que conducen a la cumbre se parecen más a un cementerio a cielo abierto que a un itinerario turístico. Ropa de colores vivos, arneses, cascos y cuerpos inmóviles envueltos en hielo. Es el lugar donde el ser humano cuelga toda su ambición, su orgullo, su obsesión por demostrarse algo a sí mismo y, a veces, paga con su propia vida. Bienvenido a la azotea del mundo, el Everest, o por su otro nombre, aún más frío: el cementerio blanco. Si quieres seguir adentrándote en expedientes helados como este, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir el video para no perderte ninguna de las historias de Don Oscuro. Cuando el camino a la cumbre se convierte en un mapa de muertes en los folletos de turismo de aventura, la ruta hacia el Everest suele simplificarse en unos cuantos nombres de campamento y una flecha ascendente. Base Camp, Camp 1, Camp 2, Camp 3, Camp 4 y, por fin, la cumbre. Cada punto es un círculo limpio sobre el mapa, acompañado por frases pulidas. Cima de la ambición, sueño de toda una vida, sensación de estar en la azotea del mundo. Pero para quienes realmente han puesto un pie en esa zona de hielo, el mapa en su mente no se parece a los folletos brillantes. Es un segundo mapa, dibujado con recuerdos, con los lugares exactos donde alguien cayó y nunca volvió a levantarse. Hay cuestas que, cada vez que se mencionan, los montañistas solo las identifican con una frase: ahí, aquel año, uno se sentó a descansar y se quedó dormido para siempre. Hay una curva cerca de un abismo donde la cuerda fija cruza la roca y la gente la recuerda con un detalle frío. Después de esa chaqueta roja empieza la placa de hielo inclinada. Esa chaqueta roja, hace tiempo, dejó de ser un objeto anónimo. Alguna vez estuvo sobre los hombros de alguien con nombre, familia y risa propia. Ahora es un punto de referencia. El Everest, en la memoria de muchos supervivientes, es una cadena de marcas como esa. Cada marca es una parada definitiva de una vida. A medida que aumenta la cantidad de personas que suben, el número de marcas también crece. La tasa de mortalidad sobre el total de ascensos puede no parecer tan alta si se mira como pura estadística fría, pero hay otro número más inquietante: el de quienes se quedan allí para siempre, sin abandonar nunca la ladera. Por encima de los 8.000 metros, todas las decisiones se deforman. Ya no hay espacio para preguntas morales de manual. ¿Debería o no debería? ¿Correcto o incorrecto? Todo se reduce a un cálculo simple pero despiadado. Si intentan salvar a alguien, ¿cuántos más tendrán que apostar su propia vida? Si deciden arrastrar un cuerpo hacia abajo, ¿cuál es la probabilidad de que todo el grupo quede atrapado y se convierta en un puñado de puntos nuevos en el mapa de las muertes? Así es como, con el tiempo, la ruta hacia la cumbre se transforma en otra cosa. Una franja de cementerio extendida, donde los vivos están obligados a caminar junto a los muertos para poder seguir subiendo. El Valle del Arco Iris. Cuando el color se convierte en advertencia en un tramo de la ladera, muy cerca de la zona conocida como la zona de la muerte, hay un sector que los montañistas se pasan de boca en boca con un nombre irónico: el Valle del Arco Iris. Desde lejos, parece una mancha de hielo y nieve salpicada de colores: rojo, azul, amarillo, naranja, tonos neón, mezclados sobre el fondo blanco grisáceo de nieve y roca. Para alguien que nunca ha subido en altura, podría parecer basura, tiendas abandonadas, abrigos viejos. Pero al acercarse, quienes jadean detrás de la máscara de oxígeno se dan cuenta de la verdad.
Muchas de esas manchas aún conservan la forma de un cuerpo. Algunos están sentados apoyados contra una roca, la cabeza inclinada hacia el pecho, las manos aún sobre el torso, como si solo hubieran cerrado los ojos unos minutos. Otros yacen de lado, con un brazo extendido hacia la pendiente, en un gesto congelado de intentar alcanzar la cuerda fija más cercana. Otros quedan atrapados por el hielo en una postura a medio camino entre arrodillados y de pie, aislados en medio del viento y la nieve. Sus rostros están tapados por mascarillas, gafas y nieve. Sus nombres han sido borrados del tejido por el viento. Lo único que queda visible es el color. Son esos colores los que dan origen al nombre arcoíris. Un arcoíris compuesto de chaquetas térmicas, pantalones de montaña, arneses, mochilas, pertenecientes a quienes se detuvieron para siempre a una altitud para la que los pulmones humanos no fueron diseñados. Para las expediciones posteriores, esos cuerpos acaban convirtiéndose en mojones involuntarios. Se dan indicaciones con frases como: pasando esa chaqueta verde fosforescente, empieza la parte más empinada, después de la persona que está boca abajo, el campamento está cerca. Esas descripciones viven en las conversaciones privadas, no aparecen en los pósteres, ni en las fotos de selfie en la cumbre. En el Valle del Arcoíris, cualquier idea de normalidad se invierte. A nivel del mar, encontrar un cadáver en el camino sería un trauma. En la ladera del Everest, para muchos, pasar junto a varios cuerpos rígidos camino a la cumbre se describe casi como una parte normal de la experiencia. Normal, no porque deje de ser aterrador, sino porque ocurre con la suficiente frecuencia como para que quienes suben tengan que aprender a congelar sus emociones, del mismo modo que el hielo congela todo lo que toca en la montaña. 3. ¿Por qué se dejan los cuerpos? El precio de un cadáver. La pregunta que todo observador desde abajo se hace suena simple. ¿Por qué no los bajan? ¿Por qué dejan a la gente allí, expuesta al viento y a la nieve? Cerrar comillas. La respuesta, vista desde lejos, puede interpretarse como frialdad. Pero para entenderla hay que situarla en el entorno real donde se toman esas decisiones. A más de 8.000 metros, el cuerpo humano funciona en déficit de oxígeno. Cada paso, cada movimiento aparentemente trivial, se paga con un aumento brusco de la frecuencia cardíaca y con respiraciones cortadas. Un cadáver congelado, con ropa, arnés, botas y equipo, puede pesar lo mismo o más que una persona viva. Arrastrar un cuerpo fuera de una ladera implica reducir la velocidad a niveles peligrosos, permanecer demasiado tiempo en lugares donde el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos. Cualquier resbalón, cualquier ráfaga de viento inesperada puede convertir a todo el equipo de rescate en víctimas. El coste financiero de organizar una operación de recuperación puede alcanzar decenas o incluso cientos de miles de dólares. Pero el coste real no está en el número. Está en la pregunta. ¿Cuántos vivos están dispuestos a poner su propia vida en la balanza solo para recuperar un cuerpo, y hasta qué punto la familia de la persona fallecida desea realmente que otros corran ese riesgo? Algunas familias aceptan que sus seres queridos descansarán para siempre en la ladera, como parte misma del Everest. Otras reúnen dinero durante años para contratar equipos de sherpas especializados que intenten encontrar y bajar el cuerpo, a veces con éxito, a veces no. En ciertos casos, quienes van a recuperar el cadáver mueren en el intento, añadiendo un nombre más a la lista. En el cementerio blanco, el precio de un cuerpo no se mide solo en dinero, sino en vidas acumuladas. Decisiones que persiguen toda una vida. En las conversaciones privadas entre quienes han subido al Everest, hay historias que casi nunca llegan a la prensa, pero que se repiten con la misma expresión en el rostro. La mirada perdida hacia otro lado, la voz más baja, los silencios prolongados entre frase y frase. Una de ellas es la historia de los que se ven obligados a dejar a un compañero atrás. La escena se repite con variaciones. Alguien se queda rezagado, la mirada se le nubla, los pasos se vuelven erráticos. Ya no es cansancio en el sentido habitual. Es un cerebro que se queda sin oxígeno, un cuerpo que se rinde por dentro. Esa persona se detiene y dice que necesita descansar un poco. En la zona de la muerte, descansar un poco puede ser la última frase. Los compañeros retroceden, sacuden, tiran, gritan su nombre a través de la mascarilla. Algunos reaccionan durante unos segundos, logran ponerse de pie, avanzar unos metros más y luego colapsan. Otros miran fijamente, sin comprender ya dónde están. Algunos apartan la mano de quien intenta ayudarles, se dejan caer como niños tercos. El viento arrecia. Las nubes se cierran. Los partes meteorológicos anuncian que la ventana de buen tiempo se está cerrando. Cada minuto que pasa no es solo tiempo. Es temperatura que baja, oxígeno que se agota, cuerpos de los propios rescatadores que se acercan a su límite. Al final, hay que decidir. Sobre el papel, se puede debatir durante horas sobre la opción correcta. Pero en la ladera, en pleno viento, todo se reduce a dos escenarios. O todo el grupo se queda con la persona hasta que deje de respirar y todos se agotan.
o lo dejan con una botella de oxígeno conectada. Unas cuantas montañistas veteranos explican que, con los años, son capaces de reconocer el rostro de la ruta a través de los cuerpos que quedan. Recuerdan en qué temporada apareció una chaqueta nueva, en qué año un cuerpo desapareció tras un desprendimiento, cuándo movieron la cuerda fija un metro hacia un lado para no pasar tan cerca de alguien que llevaba demasiado tiempo allí. Para muchos debutantes, esa primera experiencia puede ser un punto de quiebre. Algunos regresan y nunca más vuelven a escalar en alta montaña. Otros siguen ascendiendo, pero con una nueva obsesión clavada en la mente. Saber que, si resbalan, también se convertirán en un punto de referencia más. En el cementerio blanco, los vivos se ven forzados a aprender a caminar entre cuerpos inmóviles sin permitirse detenerse demasiado. Porque basta quedarse de pie un par de minutos de más, pensando en lo que están viendo, para que quizá ya no les quede fuerza para levantar el pie de nuevo. La familia. Los que esperan al pie de la montaña, si en la ladera del Everest la muerte tiene la forma de cuerpos congelados en el viento, al pie de la montaña adopta otra figura. La de los huecos que nunca se llenan en la mesa, en la cama, en las llamadas que no se contestan. Para muchas familias, la expedición comienza con orgullo. Un ser querido se atreve a enfrentar el reto máximo. Comparten fotos de la preparación, del equipamiento, del permiso de ascenso. Hablan del sueño de la cumbre como de un logro que pondrá el apellido de la familia en algún rincón del periódico. Pero cuando arranca la temporada, cada noticia de tormenta, cada publicación que menciona a un desaparecido más, les aprieta el pecho de una manera distinta. A miles de kilómetros, se aferran a los últimos mensajes recibidos, a las llamadas apresuradas desde el campamento base o los campamentos intermedios. Hay familias que reciben la llamada que nadie quiere escuchar. Él no lo logró, ella desapareció en la zona, no podemos bajar el cuerpo. Cualquier explicación sobre la dureza del terreno, sobre el riesgo para el equipo de rescate, sobre los protocolos, se vuelve irrelevante en ese instante. Lo único que entra en sus oídos es una verdad simple. Esa persona no volverá a cruzar la puerta de casa. Para algunos, la herida es aún más compleja. No hay cuerpo, no hay funeral tradicional, no hay tumba donde encender una vela. Se les pide que consideren la posibilidad de dejar a su familiar descansar en la montaña, como parte del Everest. Esa decisión, en el papel, puede tomarse tras varias reuniones y correos. En la mente, se convierte en una cicatriz que no termina de cerrar. Hay esposas, maridos, madres, padres, hijos de víctimas del Everest que durante meses no pueden soportar ver imágenes de montañas nevadas en la televisión. Cualquier plano de una cuerda, de una grieta en el hielo, basta para que se les cierre la garganta. Otros eligen el camino contrario. Leerlo todo, verlo todo, reconstruir los últimos días y horas a través de crónicas, blogs, entrevistas a los compañeros de expedición. Algunas familias reúnen durante años el dinero necesario para contratar a un equipo de sherpas que intente recuperar el cuerpo. Otras aceptan que nunca habrá un lugar físico donde llevar flores y, en su lugar, imaginan cada nevada nueva sobre el Everest como la manta con la que la montaña cubre al suyo. En cualquier caso, el cementerio blanco no termina donde acaban el hielo y la roca. Se extiende hasta las casas normales de las llanuras, donde una silla queda para siempre vacía. Los sherpas. Guardianes informales del cementerio blanco, detrás de las fotos de cumbre, detrás de las historias de récords, campeones y clientes VIP, siempre hay un grupo de personas que rara vez ocupa el foco principal. Los sherpas. Son ellos quienes suben primero, abren huella, fijan cuerdas, cargan botellas de oxígeno, levantan campamentos. Muchos han recorrido arriba y abajo las mismas rutas más de una decena, incluso varias decenas de veces. Para ellos, el Everest no es un sueño de una sola vez, sino un lugar de trabajo, la fuente de ingresos que alimenta a sus familias. Cada temporada, son ellos quienes ven aparecer nuevos cuerpos en tramos de ruta que ya conocen de memoria. Son ellos quienes, en ocasiones, son las últimas personas en ver con vida a alguien antes de que desaparezca en medio de una tormenta. Hubo años en que una sola avalancha mató a docenas de sherpas en cuestión de segundos. La noticia dio la vuelta al mundo durante unos días, pero luego la temporada siguiente volvió a abrir, los permisos volvieron a venderse y los clientes volvieron a hacer fila para comprar su oportunidad de estar en la cima. Muchos sherpas veteranos, al hablar con periodistas, describen una contradicción constante. Veneran la montaña como algo sagrado, pero también dependen de ella para sobrevivir económicamente. Son testigos de los cuerpos esparcidos, cruzan el valle del arco iris más veces que nadie, pero cada año regresan, porque al pie de la montaña hay familias que necesitan comida, escuela, techo. Un sherpa no es un simple guía turístico. Es la persona que carga con el peso práctico y moral de las decisiones. Cuando un cliente se debilita, cuando alguien insiste en seguir a pesar del deterioro del tiempo, cuando un grupo se enfrenta al dilema de rescatar o no, a menudo es el sherpa quien entiende mejor que nadie el precio real.
En este contexto, el cementerio blanco para ellos no es solo un lugar con muchos muertos. Es un espacio donde, temporada tras temporada, repiten el mismo ritual. Cuelgan banderas de oración, realizan ceremonias para pedir permiso a la montaña y vuelven a entrar en una zona que saben perfectamente que podría no dejarlo salir. Cuando la montaña se vuelve producto. Atascos al borde del cementerio en las últimas décadas, el Everest ha pasado de ser un símbolo de alpinismo extremo a convertirse también en un producto de turismo de élite. Hoy se puede comprar un paquete de cumbre con todo incluido. Visado, transporte, comida, tiendas, oxígeno, sherpas y hasta sesión de fotos en la cima. El precio por persona puede alcanzar decenas o incluso cientos de miles de dólares. La consecuencia más evidente es el aumento de gente acumulada en la ruta. En algunas temporadas, una sola foto bastó para explicarlo todo. Una fila interminable de personas apiñadas en una arista estrecha, formando una cola hacia la cumbre como si esperaran turno para entrar en un local en la ciudad. Debajo, el vacío. Arriba, la cumbre, a solo unas horas. Pero cada hora de espera en la zona de la muerte es una hora de desgaste acelerado, de botellas de oxígeno que se vacían. En esas colas no todos tienen el mismo nivel de experiencia. Hay atletas de alto nivel y alpinistas expertos, pero también clientes que solo han hecho montañas relativamente bajas y deciden saltar directamente al techo del mundo, convencidos de que el equipo moderno y los Sherpas suplirán todas las carencias. Cuando alguien se desploma en medio de la arista, se desmaya o cae de rodillas en un paso angosto, puede bloquear a decenas o cientos de personas detrás. Cada decisión de detenerse o seguir adelante, en esos minutos, ya no afecta solo a una persona, sino a todo el grupo que está atrapado en una franja donde cualquier retraso innecesario puede convertirse en detonante. La comercialización ha llevado a algunos a mirar el Everest no como una prueba despiadada, sino como un servicio que se puede comprar con dinero. Firman un contrato, hacen una transferencia y, de forma inconsciente, creen que el único precio que pagarán será el cansancio. El cementerio blanco no figura en el contrato. En la realidad, la montaña no distingue cuánto pagó cada uno. Solo distingue entre quienes están en condiciones de volver y quienes no. Historias de terror que se cuentan en voz baja alrededor del cementerio blanco, temporada tras temporada, se acumula una capa densa de relatos que los propios montañistas se transmiten como advertencias. La lección del cementerio blanco no es un llamamiento a renunciar a toda conquista. Es un recordatorio de que hay precios que, una vez se pagan con la vida, vuelven insignificantes todas las fotos bonitas, las medallas y los titulares elogiosos. Incluso para quienes nunca van a escalar una montaña, el cementerio blanco tiene un significado propio. Cada vez que uno corre detrás de una cumbre, sea carrera, dinero, fama, conviene preguntarse cuánta gente está cayendo al lado del camino mientras uno elige no mirar. Y si la cima que se persigue realmente merece el riesgo que se está dispuesto a asumir. El Everest es una montaña real, de roca, nieve y viento, con demasiados cuerpos esparcidos sobre sus laderas. Pero, como muchas otras montañas en la vida de cada cual, nos recuerda que a veces el verdadero coraje no está en seguir subiendo a cualquier precio, sino en saber detenerse a tiempo. Si quieres seguir adentrándote en expedientes helados como este, donde seres humanos, ambición y muerte se cruzan sobre líneas muy delgadas, el canal Don Oscuro te invita a suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Es la forma más sencilla de hacer que historias desde el cementerio blanco y desde otros puntos oscuros del mundo sigan siendo contadas, con calma, con claridad y sin mirar hacia otro lado. Don Oscuro agradece que hayas permanecido hasta los últimos segundos de este relato.